Buenos días y bienvenidos a todos al encuentro virtual Chemical Spark Digital Industry, el último de esta serie organizada por Smart Chemistry Smart Future, una iniciativa que acogerá Expoquímia el próximo mes de septiembre y en la que FEICE y Expoquímia vienen colaborando desde 2014 y que tiene entre sus 4 ejes la digitalización. La digitalización tiene el poder de transformar completamente la manera en la que la sociedad trabaja, se comunica, innova y consume, pues hoy por hoy la distancia entre el mundo real y el digital se acorta. Los propios objetos informan de su estado y a partir del tratamiento y análisis de datos transmitidos, personas o máquinas pueden tomar decisiones más precisas por poseer más información. Ya no solo tenemos inteligencia en las máquinas industriales, sino también en los productos que se fabrican. La implementación en la industria química del blockchain o de otras tecnologías digitales como las que hoy van a compartir los ponentes con nosotros introducirán transparencia y permitirán el seguimiento de las moléculas desde la producción y procesado hasta su uso, reciclado o reutilización, influyendo así de manera directa en la economía circular. Después de la industrialización y la química del carbón, o química 1.0, la aparición de la petroquímica, o química 2.0, y la reciente globalización y especialización, que podría ser la química 3.0, la industria ha entrado en una nueva fase, la química 4.0, en la que la digitalización, la economía circular y la sostenibilidad desempeñan papeles clave. Y es que durante décadas la industria química, por la propia naturaleza de sus instalaciones, ha hecho un uso extensivo de sistemas y tecnologías de la información aplicado a áreas tales como logística, diseño, monitorización o reparación. Pero las fábricas del futuro no serán suficientemente competitivas sin sistemas digitales integrados. La producción emplea cada vez con mayor frecuencia innovaciones digitales como el blockchain, la inteligencia artificial, herramientas de planificación, control, modelización y simulación, cloud computing, captura y análisis de datos gracias a ordenadores cada vez de alto rendimiento y conexiones de datos cada vez más potentes, como el 5G del que hoy vamos a oír hablar. En definitiva, cuando hablamos de digitalización de la industria química, estamos hablando de una transformación radical del sector, permitiendo que esté más enfocado a la búsqueda de flexibilidad de las materias primas, ponga en valor las ventajas tecnológicas y esté totalmente centrada en las necesidades del cliente y en las aplicaciones finales. Para mejorar la competitividad, la industria química, al igual que otros sectores industriales, debe asumir y hacer suyos los beneficios que las tecnologías digitales y herramientas de gestión de datos ofrecen hoy en día. Y gracias a ello será capaz de desarrollar nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de gestión de las cadenas de suministro y un diseño más racional para el escalado de procesos basado en datos. Otro aspecto a menudo no tan relacionado o no tan mencionado cuando se habla de química 4.0 son los materiales avanzados desarrollados por la química, pues no solo permiten desarrollos con mejores prestaciones en áreas tan diversas como las energías renovables, los wearables o la impresión 3D, sino que también permite una fabricación más sostenible de, por ejemplo, dispositivos electrónicos flexibles, ya que permite, pues evita la pérdida de material y la generación de residuos. Antes, para hablar de todas estas cosas, hoy contamos con un magnífico panel de expertos, pero antes de presentároslos y de empezar con las intervenciones, recordaros que a la derecha tenéis un bloque donde pone preguntas, donde podéis trasladar todas aquellas cuestiones que queráis a los ponentes, indicando, eso sí, por favor, a quién ve dirigida la pregunta. Empezamos con Nacho Llobé, director de digitalización de BASF España y Portugal, tras más de 20 años en el grupo BASF, ocupando roles de gestión de IT en diferentes países con responsabilidades regionales y globales. Esta experiencia, junto con su espíritu transformador, innovador y disruptivo, marca la dirección de digitalización de BASF en Iberia. Nacho nos va a presentar el proyecto piloto sobre la instalación de la primera red privada de 5G en España, que se instalará en el centro de producción que la empresa tiene en Tarragona. Nacho, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, gracias por invitarme y también gracias a todas las personas que se han unido y que quieren escuchar, pues no solo mi ponencia, sino la de los otros compañeros. Bueno, yo os voy a explicar unas pinceladas sobre el 5G, el famoso 5G que estamos oyendo ahora bastante por diversos temas, pero también porque para el público en general pues ya es uno de los productos que las operadoras nos venden. Pero bueno, aquí vamos a darle una visión un poco diferente, porque nosotros vamos a hablar de lo que es el 5G o lo que significa el 5G para la industria, ¿no? En nuestro caso, para la industria química. Y la cosa importante, lo primero,
es decir esto, ¿no? Pues que traemos el 5G, ¿no? Gracias a Cellnex, en este caso, nuestro partner, traemos el 5G a nuestro pequeño territorio de nuestro centro de producción de BASF en Tarragona. Y esto es bueno decirlo porque el 5G no está implementado en todos lados, es algo bastante nuevo y, bueno, primero hay que hacer este esfuerzo de traerlo. Y, sobre todo, que luego hablaremos un poco más, en traer una red privada, ¿no? Esto también para la industria, o al menos desde mi punto de vista, que si queréis luego lo podemos discutir, es importantísimo que la red sea privada. ¿Y por qué queremos el 5G, ¿no? ¿Qué nos puede traer? Bueno, pues al final, para nuestros datos, ¿no? Al final es como el transporte terrestre, ¿no? ¿Qué queremos? Pues no queremos carreteras, como podemos ver aquí, que no están libres, sino que hay mucho tráfico, sino que queremos tener una autopista, porque el 5G al final es una autopista donde hay mucho amplio de banda, donde puedes conectar muchos dispositivos, donde tienes una latencia muy baja. Pues queremos tener nuestra autopista y, sobre todo, que sea privada, no compartirla con otros players, porque cuando estamos hablando de industria química y queremos tener comunicaciones críticas, en nuestro caso, pues no podemos depender de que ese día la autopista esté llena por otras personas. Y eso sería la clave. Y al final, ¿qué buscamos con esto? Pues buscamos primero futuro, ¿no? 5G, al menos como yo lo veo, es futuro. Es una realidad, pero es mucho más futuro que realidad. Y al final lo que buscamos pues es comunicar todo, pues tener una planta donde laboratorios, logística, cualquier cosa, producción, evidentemente, pues esté conectado. Podamos tener muchísimos dispositivos que al final nos den un valor añadido en nuestra producción, ser más eficientes, más sostenibles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es clave aquí? Pues bueno, ya sé que soy pesado, pero que sea privada, ¿no? Porque entonces podemos tener nuestra seguridad para nuestros datos, que es importantísimo, y sobre todo gestionarla como nosotros queremos. Y que en este caso tengamos un espectro fijado. Y al final esto nos dará grandes posibilidades, ¿no? De desarrollo de nuestra industria química, aquí de BASF en Tarragona. Esta es nuestra situación actual, como cualquier fábrica, ¿no? Pues tenemos Wi-Fi, tenemos LAN, bueno, pues tenemos 4G. ¿Y dónde queremos ir? Queremos ir a esto, donde el 5G sea nuestra alma mater, no sea el que nos lleve todas las comunicaciones. Y bueno, evidentemente esto no se hace del día a la noche, ¿no? No es una cosa, o de la noche al día, no es una cosa que se pueda hacer repentinamente. Y luego aquí hay dos cosas que alguien me podría decir. Me puede decir, bueno, pero es que hay cosas que con las tecnologías actuales las puedes hacer. Correcto. Lo que pasa que no sé si queremos conectar masivamente en muchos dispositivos IoT, si esto se podría llegar a hacer o no con la tecnología actual. Y la segunda cosa que alguien me podría decir es, bueno, pero es que hoy en día tenemos las fábricas cableadas, ¿no? ¿Qué nos aporta? ¿Qué nos aporta ahora apostar por el 5G si al final puede ser una inversión de más? Bueno, pues nos aporta lo que decía, futuro, ¿no? Y, por ejemplo, en nuestro centro de Tarragona, para nuestras plantas actuales, perfecto, pero nosotros queremos crecer y vamos a crecer, ¿no? Y teniendo el 5G, pues sí, para nuevas implementaciones nos aporta que igual no tenemos que hacer cableado o tenemos que hacer un cableado mucho más reducido. Esto sería una gran ventaja. Y en nuestro centro de Tarragona, donde tenemos plantas de BASF y plantas de otras compañías, pues es un servicio para todas ellas, ¿no? Para que apuesten por la industria en España y, en este caso, en nuestro site de Tarragona. Bueno, ¿cómo estamos haciendo esto? Al final, como he dicho, esto es una tecnología bastante nueva, donde el mercado no tiene todo, ¿no? No es como el Bauhaus, que vas y tienes todas las cosas que puedes escoger, sino aquí hay tecnologías pues, que todavía no están maduras, o partes de aplicaciones que para el 5G no están maduras. Entonces, nosotros lo que hacemos es, tenemos este triángulo, donde tenemos, donde necesitamos un ancho de banda grande, donde necesitamos conectar muchos dispositivos, donde necesitamos para misión crítica realmente que el tiempo, la latencia sea muy baja, pues de aquí utilizamos
o seleccionamos casos de uso, ¿vale? Estos casos de uso, evidentemente, no podemos hacer todo de un golpe, ¿no? O sea, ahora os voy a explicar cómo lo hacemos, pero vamos seleccionando de estos 4 buckets que tenemos las cosas que nos parecen interesantes. Y lo hacemos de una manera muy fácil. Y lo que os enseño, alguien dirá, ¡buah, si esto es de toda la vida! Sí, es de toda la vida, ¿no? Hacemos una identificación de casos de uso, buscamos un proveedor, hacemos un piloto de ejecución, vemos si funciona, no funciona, si nos gusta, no nos gusta, y al final somos completamente honestos de decir, hacemos un rollout o lo cancelamos, o lo que sea, ¿no? Y aquí es donde entra, porque nosotros somos BASF, pero al final tenemos un partner tecnológico para esto que es Cellnex. Y para mí es clave tener un partner tecnológico. Y en este caso con Cellnex nos cuadra perfectamente, ¿no? Porque los casos de uso de identificación puede ser una cosa mucho más interna, ¿no? Porque nosotros sabemos nuestros procesos, sabemos dónde queremos ir, pero luego para seleccionar proveedores, cómo está el mercado, si estos sensores existen, si esto va a llegar de aquí a un año, si esto va a llegar de aquí a 6 meses, teniendo una compañía como Cellnex que nos apoya, nos da un valor añadido completísimo. Aparte que luego, para tener el resultado no solo de nuestras experiencias, sino de otras experiencias que tienen ellos, pues nos da, digamos, la foto completa, ¿no? Para intentar fallar lo mínimo. Y ya lo he dicho, que hay cosas que vamos a hacer pilotos y sabemos que igual se cancelarán. Pero bueno, fallar es parte del proceso, ¿no? Al final, ¿qué challenges tenemos, ¿no? Con el 5G? Como he dicho, es una tecnología nueva donde no todo está maduro y entonces tenemos cosas como primero está la infraestructura de la planta, ¿no? Sabéis que en una planta química hay mucho hierro y entonces hay que ver exactamente pues cuántas antenas tienes que poner o no, dónde llega, dónde no llega. Esto es un trabajo hasta que está todo hecho, ¿no? Luego, la disponibilidad de dispositivos, tanto de radioenlaces como de sensores, etcétera, etcétera, etcétera. No es tan obvio que existe todo. Si alguno ha entrado ya en el mundo 5G y quiere algo, verá que quiero un sensor para determinar la temperatura de una tubería, pues, o de una válvula, pues en este caso no existe. Y para otros casos sí. Pues esto sería un poco por la parte de la industria, de los proveedores, pero luego hay otro tema que es más clave. Uno es las operadoras de telecomunicaciones, ¿qué estrategia tienen? Porque evidentemente su primera estrategia es ir al mercado de los particulares, que es lo más normal. Para la industria es más limitado y entonces convencerles de que inviertan en tener redes privadas, pues cuesta un poco más. Y realmente sí que cuesta. Y una de las cosas que cuesta es por las regulaciones de cada país. Y ahora lo hablaremos un poco más, pero claro, al no tener un espectro para la industria en España, esto te limita. Hay países donde tú como industria puedes comprar un espectro. No lo tienes que alquilar a nadie. Entonces, con eso está claro que tú puedes seguir tu camino. Si esto no existe, pues entonces, claro, tenemos que convencer a operadoras para que nos ayuden a llegar a esto. Perdón. Aquí está. Y esto sería un poco los tres escenarios que yo veo, ¿no? El primero sería el de estar en la red pública, que yo no lo recomendaría a nadie, ni creo que tengamos que entrar ahora a discutir, o en cosas muy pequeñitas, en casos de uso muy fáciles. Y la otra sería la opción 1, que es la que tenemos ahora más o menos en Tarragona, que es nosotros alquilamos a un proveedor de telecomunicaciones parte del espectro. Para el territorio de Tarragona, de la fábrica de Tarragona, ese espectro es solo para nosotros, perfecto. Y el segundo que hay en otros países y el que yo honestamente creo que sería el mejor para no perder competitividad y poder competir con otros países es tener espectros fijados para la industria donde tú lo puedas comprar y donde tú lo puedas gestionar completamente. Que luego no significa que nosotros como BASF, si tuviéramos un espectro, lo tengo que gestionar yo. Yo puedo tener a Cellnex como expertos en redes 5G que me la gestionen, pero al menos estoy tranquilo que no me van a cambiar el espectro ni mañana ni pasado, ahora doy más, ahora doy menos, ahora mi servicio va a ser menor porque me interesa más el público privado y eso para la industria es clarísimo. Y lo vuelvo a decir, yo creo que
nuestro gobierno, en este caso, tendría que tomar ya una decisión clara hacia dónde quiere ir, porque al final, sobre todo las empresas que también somos parte de un grupo y somos parte de un grupo global, ya no es solo que hacemos una competición con otras empresas de la industria química, sino con otros sites de nuestra propia empresa. Si nosotros no podemos competir con Alemania con el 5G, porque ellos lo tienen muy claro, y nosotros para ir adelante solo tenemos palos en las ruedas, pues entendéis que esto es complicado. Nacho, 2 minutos. Bueno, ya he acabado. He ido bastante rápido. Habéis visto que no he entrado a hablar técnicamente, porque creo que podríamos hablar 1 hora, 2 horas, pero bueno, luego en el turno de preguntas, cualquier duda, pues podemos entrar un poquito más. Fenomenal. Muchísimas gracias, Nacho. La verdad es que cuando ya nos estábamos familiarizando con el 4G, de repente irrumpe el 5G, que bueno, pues que por lo que comentas está llamado a generar muchos cambios. A continuación, Domingo Font, ingeniero químico por el IQS, con más de 35 años de experiencia en el sector de los polímeros y actualmente jefe de ventas de compuestos de PVC y especialidades del CROSS, nos hablará de este último aspecto que yo mencionaba antes, que a menudo no está tan asociado con la digitalización, y es el de los materiales para la impresión 3D, una nueva tecnología para un mundo digital. Concretamente, Domingo nos va a presentar las nuevas gamas de productos de CROSS aptos para la fabricación aditiva o impresión 3D, el CROSS Bio, el biopolímero de origen vegetal, reciclable y compostable, y Etinox 3D, un PVC de baja huella de carbono. Domingo, cuando quieras. Muchas gracias, Cristina, por tu amable presentación. Mi nombre es Domingo Font, trabajo en Aircross. A diferencia de mis compañeros, no soy un experto en digitalización. Simplemente os vengo a presentar una de esas herramientas del mundo digital, que es la impresión 3D y, en particular, los materiales. Pero permitirme, por favor, antes de nada, en el apartado, en el desplegable, al lado de preguntas hay un apartado de encuestas, porque me gustaría que contestaseis una sencilla pregunta, respondiendo sí o no a la pregunta: ¿utilizáis o habéis utilizado alguna vez una impresora 3D? Después comentaremos los resultados. Permitirme subir la presentación. Después de haberme presentado yo, me gustaría también presentar a la empresa que represento, Aircross. Aircross es una empresa española, industrial, cotiza en bolsa. Cualquiera de vosotros podéis comprar acciones y ser copropietarios de la empresa. Y somos una empresa que facturamos alrededor de los 640 millones de euros, con un porcentaje de ventas en el mercado nacional y en exportación muy similar. En 2019 fue el 48% de exportación, el año pasado fue justo el contrario, un 52%. Tenemos 3 áreas de actividad: derivados del cloro, química intermedia y farmacia, con 4 centros de I+D, 10 centros productivos en España y una plantilla cercana a las 1.300 personas. Estamos ubicados dentro del mapa mayoritariamente en la parte este de la península, y permitirme centrarme en este entorno de digitalización y particularmente en la fabricación aditiva. La digitalización, ya lo ha comentado Nacho, pero también os quiero poner un ejemplo de nuestra empresa. Un plan estratégico que se llama 3D, presentó nuestro presidente, el señor Antoni Zabalza, hace unos días. Son 3 proyectos donde se apoya en 3 pilares. 3 pilares que son la diversificación, la descarbonización y la digitalización. Una de esas 3 Ds es la digitalización. Son 20 proyectos donde en los próximos 4 años se hace una inversión de cerca de los 70 millones de euros, 69 exactamente, pero de esos 69 van de alguna manera destinados cerca de 10 millones de euros a esto que os marco, que es la digitalización.
¿Para qué nos sirve esa digitalización? Pues nos sirve para ser más competitivos, para resolver mejor los problemas, para mejorar la seguridad, etcétera, etcétera. A mi modo de entender, ¿cuáles son los elementos clave de la digitalización? Para mí son 5. Una automatización industrial, una robótica colaborativa, la fabricación aditiva, de lo que os voy a hablar, unos aspectos de innovación y creatividad y, por supuesto, Cristina también ya lo ha comentado, la sostenibilidad, que es importante. Me centraré en la fabricación aditiva. Pero, además, no solo porque lo piense yo o lo diga yo, el Boston Consulting Group, que es una gran consultora de estos temas, Cristina ya ha comentado todo el aspecto de Industria 4.0, lo que indica es diferentes aspectos, diferentes elementos clave que van desde los robots al Internet de las cosas, pasando por la nube, etcétera, etcétera. Pero en una cosa que coincidimos sigue siendo la fabricación aditiva, ¿no? ¿Y cuáles las principales ventajas de esta fabricación aditiva? Sobre todo, la número 1 es la rapidez, poderlo fabricar rápidamente. Con toda la pandemia que hemos pasado, a principio de febrero, con el cierre de fronteras, etcétera, etcétera, se hizo muy patente que muchos productos que venían mayoritariamente de Asia se empezaron a fabricar rápidamente con fabricación aditiva, con impresión 3D. Las impresoras, desde el marzo pasado a prácticamente el verano, estuvieron trabajando las 24 horas interrumpidamente. Pero también hay una segunda ventaja, que es esa reducción de costes. Solo se pone la cantidad de material necesaria para desarrollar un producto, mitigas riesgos, solo fabricas lo que necesitas, no tienes que hacer moldes, grandes series para amortizar esos moldes, etcétera, etcétera, y fomenta esa creatividad y esa flexibilidad, ¿no? ¿Qué proponemos desde Aircross? Los materiales. Este es mi campo y eso es donde os quiero presentar. Para la fabricación aditiva presentamos 2 gamas, la Aircross Bio LM y la Etinox 3D. La primera está basada principalmente en biopoliésteres con 2 gamas particulares, la de estéticas y la de altas prestaciones. La segunda, Etinox 3D, está basada en compuestos vinílicos y podemos realizarlos tanto en unos aspectos rígidos como en unos flexibles. Permitirme daros más ejemplos de Aircross Bio. Es una familia de productos de base biológica producidos a partir de materiales renovables, biopolímeros y, en particular, biopoliésteres. Son poliésteres. Tienen la propiedad de tener una baja huella de carbono, son biodegradables, son compostables, pueden ser incinerables, a pesar de que la Unión Económica Europea no quiere que se queme nada en este momento, y son reciclables tanto mecánicamente como químicamente. Propiedades muy parecidas a otros grandes polímeros, como puede ser el PET, el poliestireno o el ABS. Son aptos para impresión 3D, incluso en impresión doméstica, por su nula emisión de vapores y gases, y con unas propiedades mecánicas que le dan unas excelentes propiedades al producto final. Eso sin dejar de perder las propiedades degradables. Uno de los compuestos que hemos desarrollado en 15 semanas se degrada y de alguna manera vuelve a su inicio a ser un producto que se puede utilizar para la tierra otra vez en forma de compost. Dentro de esta gama tenemos diferentes aspectos que van desde el aspecto madera, esto que de aquí abajo, termocrómicos para aplicaciones donde necesitas saber rápidamente a qué temperatura está una cosa. A menos de 40 grados está de color azul, es que está frío. A más de 40 grados está de color rosa-rojo y te indica un poco la temperatura, pero también podemos hacer fotoluminiscente de cobre, como es el de aquí abajo, de aluminio, el de aquí arriba, aditivos repelentes de mosquitos, o conferir unas propiedades al material para hacer impresión incluso de circuitos de que sea conductor eléctrico. Esto, como he dicho,
sin perder las propiedades de ser 100% bio-based, biobasado, y seguir siendo compostable. También podemos desarrollar polímeros con altas prestaciones. ¿Por qué? Algunos de los polímeros para impresión 3D se les critica que no tienen propiedades, por ejemplo, térmicas, ¿no? El caso de la serie LM50000 lo que tiene es las propiedades térmicas, llega a poderse imprimir la taza de café para tomar un café porque la temperatura de aplicación puede llegar hasta 140 grados. A nivel de Etinox 3D, estos compuestos, sus principales características son que son muy versátiles, pueden ser en el ámbito de productos rígidos, flexibles o combinación de ambos, con buena interacción. Tienen de alguna manera la misma naturaleza y por lo tanto son fácilmente soldables uno al otro. Tienen muy buena compatibilidad. Podemos hacer por el momento los productos flexibles más blandos del mercado. Vamos de Shorea entre 50 y 80, 80 y pico, con una óptima relación calidad-precio, muy buena resistencia química. Podemos hacer envases o productos que puedan contener desde lejía hasta tipo de ácidos o bases muy resistentes, con alta durabilidad, apto incluso para aplicaciones médicas en algunos casos, disponibles en varios formatos, polvos, granzas, etcétera, y siguen siendo reciclables, tanto mecánica como químicamente. ¿Qué productos tenemos? Tenemos varios productos de la serie EI o la serie EX, diferentes grados de durezas. Como os comentaba, aquí a título de ejemplo van 85, 80, 73 y 58, donde el filamento es altamente flexible. Pero también los podemos hacer rígidos y principalmente tanto la serie F en 2500 como la 3202, la única diferencia es con propiedades térmicas diferentes, con B-cuts diferentes para hacer cualquier tipo de producto que se nos haya roto, hacerlo rápidamente y poderlo sustituir en lo que necesitemos. Ya simplemente para terminar, comentaros como conclusiones que Aircross disponemos de una amplia gama de materiales para impresión 3D en filamento. Estamos trabajando para otros tipos de plataformas, principalmente es la tecnología FDM, pero también estamos desarrollando polvos para aplicaciones de sinterizado en base de productos vinílicos y biopoliésteres. Biopoliéster, Aircross Bio LM, estos polímeros siguen manteniendo sus propiedades, su biodegradabilidad, siguen manteniendo su origen natural, bio-based, y son aptos para esa impresión 3D y de alguna manera confieren unas propiedades y un procesado excelentes en impresión 3D. La otra gama que os he presentado, Etinox 3D, una gama que presenta y una de sus principales ventajas es esa alta resistencia química. Podemos ofrecerlo en diferentes tipos de formatos, tipo de producto, rígido, flexible, o se pueden combinar en la misma impresión ambos y con una excelente calidad-precio, ¿no? Para cualquier consulta, cualquier pregunta, estoy a vuestra disposición y si no, tanto mi compañera de I+D, Belén Pascual, como yo mismo, tenéis nuestros emails para hacernos cualquier tipo de preguntas o os espero en la tabla redonda posterior. Muchas gracias, Domingo, por esta magnífica presentación. Muy interesante. Recordaros, antes de pasar a la última intervención, que podéis seguir formulando vuestras preguntas a los ponentes a través del bloque que aparece a la derecha. No olvidéis, por favor, indicar a quién va dirigida vuestra pregunta y al finalizar la siguiente intervención pues iremos dando respuesta a lo que el tiempo nos permita. Y a continuación, desde Siemens, nos van a hablar de inteligencia operacional, gracias a la cual podemos reunir datos de ingeniería, fabricación,
operaciones y equipos de planta bajo un único sistema que facilita la toma de decisiones. Permite además que una planta de proceso o una empresa comprenda rápidamente el verdadero estado del negocio, de sus procesos y activos y ayude a conseguir esa excelencia operacional. Para hablarnos de todo esto contamos con David Pozo, ingeniero industrial por la Universidad Carlos III de Madrid, con grado avanzado en aplicaciones industriales de redes neuronales y Machine Learning, con más de 20 años de experiencia en el sector de la automatización industrial, trabajando en Alemania, Italia, España. Es experto en digitalización y lidera las iniciativas de Industria 4.0 en Siemens. Y es CEO de la unidad de negocio Process Automation. Acompañando a David está Roberto Sandoval, ingeniero superior de automática y electrónica industrial por la Universidad de Valladolid, con amplia experiencia en sistemas de control y en las herramientas de digitalización en la industria de procesos. Desde 2011 y hasta la actualidad ha pertenecido al grupo de control distribuido y actualmente realiza las funciones de Product Manager de la solución DCS. David, Roberto, cuando queráis. Hola Cristina, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a participar en un foro tan interesante. Bueno, como tenemos poquito tiempo, vamos al grano. Entiendo que podéis ver bien la presentación. Queríamos hablaros en estos 10 minutillos de la iniciativa que tenemos dentro de los verticales, en este caso de química, orientado a digitalización y muy en particular en este caso vamos a profundizar en áreas que tienen que ver con cómo podemos sacar un valor, un provecho de los datos que tenemos en planta y que podemos empezar a recopilar. Y para ello vamos a ver un poco cómo es ese concepto de gemelo digital de operación, no deja de ser una faceta más de esa columna vertebral con la que interpretamos que tiene que hacerse la digitalización en una compañía desde el diseño hasta la fase de operación. Y como veis aquí, bueno, pues aquí es muy importante el tema de precisamente esa integración vertical. Adicionalmente a lo que siempre habíamos tenido en un sistema de control, ya fuese un DCS o una solución PLC más SCADA, incluso si teníamos un sistema de gestión de producción, en los últimos años, más o menos en la última mitad de década, ha sido muy importante la incorporación de soluciones basadas primero en plataformas de tipo cloud y en este último par de años también con fuerza están irrumpiendo los conceptos de edge computing como posibilidad de empezar a recoger información. Tal vez la pregunta es, ¿qué aporta el hecho de que esa plataforma cloud o de edge computing, en vez de venir del mundo IT tradicional de consumo, sea una plataforma de origen industrial, como en este caso estamos hablando de MindSphere como plataforma que tenemos en Siemens? Incluso, ¿qué sentido tiene que haya software, estamos hablando aquí de Mendix, para generar aplicaciones sin que tengamos la necesidad de un conocimiento detallado de cómo se programa una app a nivel informático? Yo os diría que hay dos claves a la hora de optar por una plataforma de tipo industrial. La primera tiene que ver con la recogida del dato en sí, lógicamente entender cuáles son los protocolos, el tipo de equipo que vamos a encontrar, la velocidad de ingestión del dato, cómo se ha de almacenar luego ese dato y cómo se ha de procesar. Es algo que las plataformas industriales adaptan al tipo de dato industrial, con lo cual ahí tenemos de manera nativa ya una primera ventaja de la plataforma. Y la segunda y muy importante, y vamos a profundizar a lo largo de la sesión, es qué podemos ofrecer a nivel de software. En la capa de aplicación, si tenemos un conocimiento de un sector industrial, de un vertical, podemos lógicamente empezar a aprovechar directamente por el hecho de acceder a la plataforma, disponemos de una suite de apps que ya tienen una funcionalidad y aportan un valor muy claro. Y aquí os he querido traer dos ejemplos. Este primero que vamos a ver ahora en pantalla en el vídeo, bueno, pues es algo que ¿qué sistema de control no lo tiene? Prácticamente todos, ¿no? Estamos hablando de los lazos de regulación, un sistema PID, pero que curiosamente, a pesar de ser algo muy frecuente, los estudios que hay en el mercado indican que aproximadamente el 50% de los lazos de regulación que tenemos en una industria están mal regulados, están mal optimizados. Bueno, pues si podemos recoger la información que viene de ese PID y disponer de una app que está pensada precisamente para optimizar su funcionamiento, para tener una transparencia y una optimización automática de ese lazo de regulación, pues tenemos un ejemplo perfecto de algo que se aplica de manera genérica en un entorno industrial, en este caso casi para cualquier tipo de sector, y gracias a que estamos en una plataforma industrial tenemos
esa disponibilidad inmediata de poder sacar ese valor adicional al dato, ¿vale? Ahí estáis viendo algún ejemplo de cómo funciona y de cómo opera y de que incluso cómo podemos optimizar o acceder a un servicio adicional de un experto en lazos de regulación que me pueda dar soporte en base a esa transparencia. Un segundo ejemplo muy típico pues es el tema de utilizar inteligencia artificial, en este caso Machine Learning, para llevar a cabo un mantenimiento predictivo. Y también tenemos apps que permiten, ya veis que no solo, lo veremos en la parte final, tener un dashboard que me permite saber si estoy en una situación adecuada o no de funcionamiento, sino incluso preparar el entrenamiento del propio algoritmo o incluso elegir el tipo de algoritmo más adecuado a lo que yo quiero realizar para poder tener, pues en el caso, imaginad, de un compresor, tener una posibilidad de aprovechar esos datos para un mantenimiento predictivo de ese elemento que no deja de ser algo crítico en mi planta y que de una manera muy visual pueda saber si estoy moviéndome en un rango adecuado o no de funcionamiento gracias a la inteligencia artificial. Son un par de ejemplos de apps. Cedo la palabra ahora a mi compañero Roberto, que os va a profundizar en un software con una visión mucho más amplia, no tan particular del caso de uso, utilizado para inteligencia operacional. Roberto, cuando quieras. Vale, muchas gracias, David. Pues como él ya introducía, lo que os voy a presentar yo es un software que se llama XHQ, que sus siglas vienen de Extended Headquarters, y que permite a las compañías pues, disponer de una vista completa de sus operaciones, pero teniendo en cuenta también la perspectiva de negocio. ¿Y cómo lo hace? Pues si tratamos de ver esta imagen de la parte izquierda a la derecha, pues XHQ dispone de una serie de conectores ya predefinidos para poder extraer la información, acceder a una gran cantidad de fuentes de datos, como puedan ser a nivel de planta pues los historizadores más utilizados en el mercado, sistemas de control, de laboratorio de mantenimiento. Podemos recoger también información de sistemas de ingeniería o de simuladores. En la parte de negocio, pues también nos podemos conectar con sistemas ERP, de Health, Safety and Environment. Y con sinergia con lo que comentaba David, pues igualmente si disponemos de una serie de aplicaciones para llevar a cabo una monitorización en continuo o un mantenimiento predictivo de activos, puede ser también una fuente de información. De manera que XHQ se conecta, recoge, organiza y contextualiza toda esa información para mostrarla en una serie de vistas dirigidas a los diferentes niveles que tenemos en la empresa. Cada uno de estos niveles tendrá unos retos en función de sus funcionalidades y necesidades. Los dos principales casos de uso que podemos determinar pues es un asset portal, un portal de activos, donde al final XHQ haría pues como un front-end donde recogemos datos de ingeniería, de los sistemas de control, la visión en 3D de mi planta, de mis activos, datos de mantenimiento o de estas aplicaciones como de análisis predictivo que comentaba David. Y el segundo es excelencia operacional, que podemos ver mejor también en la siguiente slide, David, donde de una manera estructurada pues ya vemos otro caso de uso como un foco mayor en lo que sería la excelencia operacional, donde de manera estructurada pues partiríamos de nivel de arriba abajo pues de una serie de dashboards para que a nivel de gestión podamos visualizar el estado de los diferentes KPIs y tanto de producto como de negocio. Bajando a un nivel inferior tendríamos pues un dashboard general para monitorizar cada una de las plantas. Si estamos hablando de una solución multisite, nos permitiría poder hacer un benchmarking de la producción entre una planta y otra independientemente del sistema de control que utilicemos en cada una. Y bajaríamos un nivel más para poner foco ya a necesidades concretas de las diferentes áreas de mi planta, de mi instalación, como pueda ser pues, el propio rendimiento de la operación, la analítica de los lotes, si trabajásemos, como en este caso, en un proceso químico por lotes y poder comparar el lote en ejecución con un golden batch, conectarnos también con los sistemas de calidad para ir viendo cuántas de esas muestras están fuera de specs, conectarlo también con los sistemas de mantenimiento y de ERP, el inventario y sistemas de eficiencia energética para poder tener, como comentábamos, pues una visión general de la operación. Con XHQ no tratamos de reemplazar estos sistemas. Al final, esta información reside en nuestras plantas. Lo que tratamos de facilitar es esa accesibilidad y explotación de la información bajo un único portal. Incluso, como veis en la parte derecha, pues se pueden acceder también a nivel corporativo para visualización de KPIs financieros o de venta y de marketing. Pasamos a la siguiente, David. Bien, lo que vamos a ver ahora es tratar de ver bajo una pequeña demostración
rápida, evidentemente. Un caso práctico, en este caso, sería más enfocado en lo que hemos denominado antes como Asset Portal. Lo que vemos aquí, estamos conectados a una plataforma. Esta solución puede estar tanto en cloud como on-premise. Y sería una solución multisite, donde en esta parte central pues vemos el estado de los diferentes KPIs que hemos definido para cada una de las plantas, con las tareas de mantenimiento que tenemos activas o si hemos recibido alertas, por ejemplo, de Health, Safety and Environment. En la parte de la izquierda vemos cómo va la producción de nuestros principales productos y la desviación contra el plan. Y evidentemente, pues nos va poniendo el foco en aquello que tenemos que prestar atención. En esta planta, pues tenemos una advertencia que tiene lógica, ya que tanto el Asset Health como mantenimiento y la confianza de los dispositivos no es la correcta. Aquí abajo también nos indicaría pues quiénes son los principales bad actors de toda mi instalación, de todos los multisites. Y en este panel de la derecha pues veríamos tanto las recomendaciones provenientes de sistemas que tuviéramos de analítica predictiva de los activos, o bien otra solución podría ser que usuarios expertos se conecten a la plataforma y nos indiquen cuáles son sus comentarios. Si pincháramos en una de las plantas, bajaríamos un nivel donde se puede integrar, pues no tratamos de reemplazar una escala de visualización, pero poder integrar un sinóptico del proceso leyendo valores en tiempo real vía OPC-UA. Y esta información ya nos aparece focalizada únicamente a esta planta, en este caso Calrue, con cuáles son sus principales bad actors y aquí una serie de KPIs para los diferentes tipos de activos que tenemos. Igualmente, si pincháramos sobre bombas, pues nos aparecerían todas las bombas que tenemos en nuestra planta, con los diferentes KPIs, pues cuántas horas llevan en funcionamiento, el tiempo medio entre fallo, tiempo medio de reparación, y siempre pues somos capaces de comparar, filtrando por el servicio que tenemos en cada una de las bombas, el fabricante, poder acceder a la parte de analítica para visualizar los datos provenientes de las aplicaciones de predictivo. Y si pincháramos ya en el detalle para poder acceder a la vista a 360 grados de cada activo, pues podríamos llegar a incluir, aquí ya vemos KPIs de esta bomba en concreto, con la instalación en la que está. Podemos navegar dentro del diseño 3D, si lo hemos importado dentro de XHQ, a poder visualizar este activo donde se encuentra dentro de mi instalación. Incluso aquí vía OPC también podríamos mostrar valores en tiempo real del proceso. Igualmente, dentro de esta vista 360 grados, pues podemos acceder a datos provenientes del sistema de mantenimiento del ERP, como puede ser pues conocer cuáles las tareas de mantenimiento que tenemos previstas para los próximos 7 días, cuál es el ratio entre el mantenimiento correctivo y predictivo que tenemos para este dispositivo, cómo van nuestros objetivos, nuestros KPIs de este activo frente a los targets que nos hemos marcado. Igualmente, pues como portal de colaboración al que podrían acceder las diferentes áreas de la empresa, pues ser capaces de conocer pues cuáles son las órdenes de producción que tenemos o los activos que vayamos a tener. Más o menos esta era la idea que queríamos mostraros de una manera muy rápida también con esta demo para que vierais el concepto de un único portal para poder acceder a toda la información que tenemos desperdigada en silos de información y que uno de los principales problemas que podemos tener ya es la accesibilidad y la explotación de los datos. Todo esto a través de XHQ lo conseguimos solucionar. Muchas gracias, Roberto, David. La verdad es que un tema muy complejo, sobre todo para los que a lo mejor no estamos en el día a día, ¿no? en una planta, pero sin duda una solución y una propuesta muy, muy útil. Me parece que ahora ya vamos a dar paso a lo que es la mesa redonda, con lo cual, si no me equivoco, ahora tienen que subir el resto de panelistas. Recordaros que aunque vayamos formulando preguntas, tenéis todavía la opción de seguir formulando preguntas en directo. Y bueno, veo que falta Nacho, que creo que estaba teniendo algún problemilla de conexión. Y entonces, bueno, pues voy a empezar con una primera pregunta para Domingo, ¿no? Y es precisamente que, bueno, que los sistemas de impresión 3D por filamento están pensados para un uso industrial o más a gran escala. Y eso me lleva a unirlo a otra pregunta que también formulaban, que podría ser, vamos, que yo creo que está muy en línea,
y es precisamente si tiene la impresión 3D, o sea, si tiene sentido para el gran consumo y largas tiradas de producto, como por ejemplo los envases. A ver, la respuesta ahora os la hago. Permitirme que me he dejado daros la respuesta a la encuesta. Lógicamente no estaba terminada durante mi ponencia y no os he podido valorar los resultados. 75% de vosotros no ha utilizado la impresora 3D, pero un 25% sí. Espero que los que ya la utilizáis la sigáis utilizando, y a los 75%, que me incluyo yo, que aún no la hemos utilizado, a partir de este momento al menos la consideréis, ¿no? Lógicamente, el tema de tiradas y gran consumo tiene menos sentido una impresión 3D, porque de alguna manera, os pongo un ejemplo que todos estamos acostumbrados, y ahora es la hora casi del café, es si yo voy a hacerme un café con una capsulita de una famosa marca que no voy a poder comentar, hacer esa cápsula tiene más sentido hoy hacerla por inyección de cualquier material que esté disponible en el mercado que cumpla con los requisitos, porque de cada molde salen 200, 300, 500 piezas en cada proceso de inyección, ¿no? Ahí los costes se difuminan muchísimo, se reducen muchísimo. Las grandes series, que hablamos de millones de piezas, quizás se seguirán haciendo con el método tradicional. Pero si yo tengo que hacer las ventajas que me he referido anteriormente, rapidez, tengo que hacerlo rapidez. El ejemplo de la pandemia nos dio esos ejemplos. Hacer protecciones para nuestros sanitarios para que pudieran continuar luchando, y continúan ahora en este momento luchando contra el coronavirus. No teníamos opción, no podíamos acceder quizá a procesos más económicos. Los centros productivos estaban a miles de kilómetros, los barcos se paraban, los contenedores no viajaban, etcétera, etcétera. Yo lo pude hacer. Eso tiene más sentido. O sea, para hacer la capsulita no tiene tanto sentido. Para hacer el envase del café soluble, igual para personalizarlo, la tapa, poner mi nombre, Domingo y tal, sí que tiene sentido. Es aplicar la lógica. Ni todo sirve para hacer de todo, pero sí que puedo utilizar algo para personalizar. En el mundo del automóvil, hacer grandes series de los coches que tenemos, de las grandes marcas que tenemos, igual no tiene sentido la impresión 3D, pero alguna pieza que van a personalizar, que van a poner mi nombre en el panel o que yo lo quiero específicamente de un color determinado, sí que tiene mucho sentido, ¿no? Sea en filamento y tal. La gran diferencia que hay es que quizá la impresora doméstica es muy diferente de la impresora industrial. Y también la evolución de esta maquinaria. Cuando yo estudiaba, me compré un ordenador que nada tiene que ver con el portátil con el que estoy trabajando ahora. Obviamente van a evolucionar. El filamento es una opción, pero ya se está evolucionando a temas de granzas, de sinterizados, etcétera, etcétera. Yo os he explicado una pequeña parte. El mundo de la impresión 3D es mucho más amplio de lo que yo os he explicado. Efectivamente, podríamos estar aquí, podríamos hacer uno específico solo de impresión 3D y nos quedaríamos cortos. A continuación, una pregunta para Nacho, que la verdad es que ha suscitado bastante interés, y es ¿cuánto se gana en velocidad con el 5G? ¿De qué órdenes de magnitud y qué implicación puede tener eso para la industria, ¿no? Bueno, si lo comparamos con el 4G, pues lo podemos multiplicar por 10. Entonces, eso ya es mucho, y luego, sobre todo, el tiempo de latencia, menos de 1 milisegundo, eso te abre muchas oportunidades de tener procesos, ¿no?, donde son críticos y esa reacción te permite controlar, ¿no?, que hoy en día pues no lo podríamos hacer. La otra cosa es que puedes conectar más o menos 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, con lo cual imagínate la cantidad de cosas que podemos llegar a hacer. Y yo lo que siempre digo es que yo creo que todavía no sabemos imaginar todo lo que nos va a dar el 5G. O sea, podemos decir 4 cosas, pero yo creo que vamos a ir aprendiendo y diremos, wow, ¿todo esto podremos hacer? Pues sí, yo creo que vamos a aprender un poco por el camino.
Sí, yo creo que, vamos, yo creo que tú lo has dicho muy bien en tu intervención, es más futuro que presente o que realidad y efectivamente pues nos queda mucho por ver. A continuación, una pregunta para David y para Roberto. Con vuestra experiencia, ¿cómo de fácil o difícil es la digitalización de los procesos de la industria química? Y en cualquier caso, ¿hacia qué dirección se tiene que mover la producción química para facilitarlo? Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Depende un poco de qué digitalización de procesos nos referimos. Un poco en la línea de lo que hemos estado viendo, hay apps que van mucho más dirigidas o funcionalidades que van mucho más dirigidas y que se puede reaprovechar bastante el trabajo. No os hemos enseñado una de ellas, pero, por ejemplo, una detección de una anomalía es algo que hay un porcentaje del entorno del 60-70% que te puede venir incluido en la propia app y ya es luego ese ajuste fino del proceso en el que lo vamos a aplicar. Sin embargo, otra donde precisamente lo que buscásemos fuese una optimización como tal del proceso en sí, de cuáles son los parámetros clave adecuados y el cómo optimizarlos, eso casi puede ser una solución a medida donde podemos, aparte del algoritmo inicial y de la manera o filosofía de captura de datos, casi el resto te lo tienes que hacer particular al proceso que tenemos, ¿no? Entonces, varía mucho en función del proceso en sí que queremos digitalizar o donde queremos aplicar la inteligencia artificial. Muchas gracias, David. Domingo, otra pregunta para ti y es ¿los objetos fabricados en 3D para reemplazar una pieza industrial tienen algún tipo de limitación legal? Cualquier pieza la podemos... O de normativa, vamos. Sí, la podemos certificar como certificamos cualquier otra pieza. De alguna manera, la gama Etinox 3D las desarrollamos para un ámbito eminentemente industrial, donde hay muchos productos químicos, donde tiene que haber resistencia química a diferentes entornos. Me pongo desde ácidos a bases, a pinturas, a aplicaciones de recubrimientos, etcétera, etcétera, donde tenía que ser resistente. Lo hemos desarrollado para estas cosas. Pero sigo diciendo, son muy buenas herramientas. La impresión 3D es una herramienta más y le tenemos que aplicar el sentido común. No voy a hacer capsulitas de café, pero sí voy a poder hacer cosas que no puedo hacerlas en un determinado momento, que me requieran rapidez, las tengo que poner en el mercado mañana, pasado mismo, y puedo flexibilizar y cambiar el formato cada semana, ¿no? Hay fabricantes de impresoras 3D que tienen sus propias impresoras 3D fabricando piezas para las impresoras 3D. Una impresora 3D vale desde formato doméstico 500 euros, que hoy en día lo puede pagar la mayoría de las personas, y puede haber impresoras 3D de más de 100.000. Hay muchas. La calidad de cada equipo también es diferente y eso dependerá de que podamos hacer piezas para una certificación. Se pueden certificar, sin duda alguna. Fenomenal. Otra pregunta para Nacho. ¿Es cierto que en Alemania sí que hay redes 5G privadas? Y otra pregunta es si este proyecto que habéis presentado con Cellnex o de implantación de la 5G en un site es únicamente aquí en España o el grupo está ya pensando o ejecutando una iniciativa similar en otros países del mundo. Vale, la primera pregunta es sí, por fortuna para ellos, sí existen redes privadas para la industria, específicamente nuestra compañía ha comprado un espectro. Ahora no quisiera decir una mentira, pero yo creo que es desde el 2018, o sea que imagínate un poco los pasos atrás o los pasos que nos faltan a nosotros para llegar o para compararnos con ellos, ¿no? Y es por eso es lo que decía, aquí hay que tomar una decisión ya rápida, porque al final eso da tranquilidad a las empresas a invertir, ¿no? Cuando sabes cuáles son las reglas del juego, que hoy en día es un poco, todavía no están claras en España, digo. Respecto a la segunda pregunta, bueno, nosotros somos un frontrunner, somos muy valientes y somos un frontrunner, pero
Sí, básicamente te diría, hay 3 países, nuestra casa madre en Alemania, por todas las facilidades que hay de la industria y, bueno, el potencial que ellos tienen, en China, y luego nosotros seríamos los terceros en el grupo, ¿no? O sea que sí, estamos contentos de ello, pero sí, somos frontrunner. Sí, es para estar orgullosos. A continuación, una pregunta de nuevo para David y para Roberto, y es que además de las apps que habéis mostrado, ¿disponéis de alguna otra que haga uso de inteligencia artificial? Y en caso afirmativo, ¿cuál es el objetivo? Roberto, ¿te animas? Dale. Bueno, a ver, pues mira, por cambiar un poco el ámbito, ¿no? Hemos estado viendo mucho aplicación de inteligencia artificial en la fase de operación o sacar valor al dato. También lo utilizamos en la fase de diseño, cuando estamos haciendo procesos que tradicionalmente había sido el humano, vamos a decir, el que, por ejemplo, decidía la forma que tenía que tener un determinado producto. Pues también estamos metiendo la inteligencia artificial en las propias herramientas de diseño de CAD, de manera que, por ejemplo, basándonos en ciertas reglas de inteligencia artificial, podemos llegar a hacer una optimización del peso de un producto, darle los requisitos de lo que queremos que cumpla y que sea el propio ordenador el que se ponga a darle vueltas y a explorar diseños y opciones, guiado a través de la inteligencia artificial para que no sea aleatorio todo el proceso de búsqueda de modelos, sino que poco a poco vaya afinando, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo un poco diferente de lo que hemos visto, pero igualmente válido para mejorar, en este caso, más el diseño de la pieza en sí o del producto en sí que el cómo lo utilizamos o cómo lo operamos. La verdad es que todo esto de la inteligencia artificial suena un poco como a ciencia ficción y como decíamos antes con Nacho, pues al final todo lo que nos queda por ver con toda la aplicación de las tecnologías digitales, pues obviamente yo creo que no somos capaces ni de imaginárnoslo a día de hoy. Ahora tengo una pregunta que le han planteado específicamente dirigida a Roberto y dice, ¿dónde quedaría el software OpCenter RDL dentro de XHQ? ¿Se podrían integrar? ¿Sería algo diferente? Al final son cosas diferentes. Este producto en concreto que nos comentan, pues está dentro del portfolio de las herramientas de gestión o MOM, Manufacturing Operation Management, y al final podría ser una fuente más de información dentro de XHQ. Es decir, si este software válido para dentro del I+D+I ayudarnos en la especificación y en la formulación de nuevos productos, consideramos que es interesante integrar esa información dentro de XHQ, lo podríamos utilizar como una fuente más de datos dentro de nuestro portal al margen de todas las que hemos visto antes, con lo cual se podrían complementar, sí. Muchas gracias. Tenemos tiempo yo creo, para todavía para preguntas, o sea que os animo a seguir formulando preguntas. Hay una nueva pregunta para Domingo. Y es si en ERCROSS habéis adoptado alguna medida para el control de la exposición a nanopartículas en impresión 3D. A ver, nosotros somos fabricantes de material. De alguna manera hacemos todos los controles y evitamos toda la exposición de partículas pequeñas en el proceso productivo, en este caso de la granza. Sí eliminamos todas las partículas de polvo en el último proceso, que es el proceso que llamamos de granceado. Se elimina. Una vez eso se transforma, bien sea en un filamento o bien se aplique directamente a la impresora, el material de alguna manera se funde y eso no genera nanopartículas. Nanopartículas las generaría si se fuese desmembrando, si se fuese destruyendo, etcétera, etcétera. En el caso de ERCROSS Bio, al ser biodegradable, eso va a ir generando, biodegradándose en porciones más pequeñas. El primer proceso, al ser un poliéster, es el de hidrólisis y el segundo de biodegradación. No quedan partículas de ningún tamaño y queda transformado en compost. De alguna manera es apto para volver a hacer un abono, para volver a crecer una nueva planta, ¿no? Con lo cual, en ese caso, no genera.
nanopartículas. No obstante, estamos haciendo muchos estudios en este sentido. Es un tema que preocupa a Aircross en particular y a la sociedad en general, ¿no? Fenomenal, muchísimas gracias. Una pregunta más para ti, Domingo, que bueno, que la has contestado parcialmente, pero no sé si todo el mundo está viendo las preguntas y las respuestas, y es ¿cuál crees tú que es la mayor limitación de la fabricación aditiva? Bueno, lo he contestado en el chat. Creo que la mayor limitación somos nosotros, ¿no? Poder pensar, es una nueva herramienta. Yo no os puedo decir todo lo que se puede hacer, porque no soy tampoco un experto en esto, pero se pueden hacer muchas cosas. Alguien preguntaba si tenía sentido en el tema de repuestos. Es uno de los ámbitos que tiene mayor sentido. Yo no tengo que tener un parque de repuestos con una inversión de varios miles de euros esperando que se rompa una pieza. Si se me rompe, la fabrico expresamente. Esa es la gran propiedad de la impresión 3D. El problema es que igual la pieza, cuidado, yo os explico un par de materiales. Puede haber materiales, impresión 3D de elementos metálicos, de aceros, de un montón de cosas, sí, de un montón de cosas, de cementos, etcétera, etcétera. Al final tendremos que tener impresoras 3D adecuadas a cada cosa, pero ¿por qué no? En grandes series, como es el embalaje, que es otra de las preguntas que preocupa, yo lo veo, pero a ver, hacer grandes series puede tener unos costes muy atractivos las estructuras convencionales, pero en cambio la diversificación o el ejemplo de si no tengo disponibilidad, si mañana no tengo estas cosas, pues lo puedo hacer rápidamente con la impresión 3D, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Hay también una pregunta para Nacho y a ver, lo que preguntan es, preguntan si es correcto que se pueda obtener toda la información de todos los sensores de una planta y enviar su información a través de Wi-Fi a una nube y allí tratar la información con sistemas de control de proceso. Bueno, vamos a ver. Hoy en día en el futuro. La idea que tenemos, pues, no sé, voy a contestar sin ir al detalle porque entonces aquí alguien me puede decir, pero esto igual exactamente no. Pero la idea es esa, ¿no? Es coger la mayor información que podamos de todos los sensores, de todo lo que tengas en una planta, llevarlo a la nube a través del 5G, no a través del Wi-Fi, para intentar separar, pero al final es inalámbrico, si lo queremos decir de esta manera, y ahí los puedes tratar, Los puedes tratar con otras aplicaciones. Esa sería una de las opciones, ¿no? Luego, si eso lo tienes que bajar al DCS y con eso tomar decisiones, sí, esa sería la idea. Ahora, aquí igual algún amigo de Siemens me dice, pero es decir, esa sería la idea general que nosotros tenemos. Lo que pasa es que luego hay que ir al detalle y sobre todo dónde estamos hoy y dónde estaremos de aquí 3 años. Muy bien. Aquí hay una pregunta que yo creo que liga las presentaciones tanto que han hecho Nacho como la que han hecho David y Roberto, y va dirigida precisamente a los representantes de Siemens, ¿no? Dice, ¿cuánto mejorarían vuestras herramientas de inteligencia artificial para la automatización de procesos utilizando tecnología 5G? ¿Lo estáis evaluando? Vale, a ver, es un medio más de, como decía ahora mismo Nacho, ¿no? De subir el dato. Si nos llega a aportar en un futuro una velocidad mayor y no la teníamos antes, pues lógicamente sí puede suponer algo adicional, ¿no? A día de hoy, normalmente la subida del dato en industria de elementos particulares no requerimos tanto ancho de banda, es decir, un equipo de campo en general comparado con pues imaginad streaming en vídeo, que es lo que hace un móvil o cosas por el estilo, estamos hablando que la necesidad no va tanto por ancho de banda como bien apuntaba antes Nacho, por latencia, es decir, es importante la latencia, el dato industrial muchas veces trabaja en ciclos de unos poquitos milisegundos. Y ya no solo la latencia, que es precisamente una de las debilidades del 5G que tenemos a día de hoy, la release que tenemos ahora del 5G, sino de la dispersión de esa latencia. Es decir, el que en industria una cosa a veces sea un milisegundo, otras veces 2 y otras veces 3, aunque sigue siendo siempre un milisegundo o un poquito, puede tener una consecuencia muy importante en la parte de control. Y eso a día de hoy con el 5G no está resuelto en la versión que hay ahora mismo.
Entonces, es cuando tengamos lo que se llama el 5G industrial, que al menos estamos esperando que sea la siguiente release, la 17, ahí ya empezaremos a hacer cosas parecidas a lo que a día de hoy podemos hacer con cable, ¿no? Pero como bien apuntaba Nacho, hay que pensar también en futuro, ¿no? En mirar adelante con independencia de lo que justo a día de hoy seamos capaces de hacer. Correcto. Muchísimas gracias. Pues, bueno, yo creo que hemos cubierto prácticamente todas las preguntas. Hay una pregunta adicional en el chat, pero el problema es que está dividido como en varios bloques y no soy capaz de saber cuál es el orden correcto. Si no, voy a tratar de hacerlo. Dice, para Roberto y para David, dice, el registro de todos los datos por parte de toda esta suite se espera realizar por parte de sensores integrados, tal y como se extrae de la demo que nos habéis presentado. No obstante, la realidad es más compleja, pues hoy día no hay sensores para todo y debe echarse en mano de la acción humana. Teniendo en cuenta esto, ¿sigue siendo viable la utilización de este sistema para analizar y gestionar la realidad global de la compañía o existirían cuellos de botella importantes que echarían por tierra todo el trabajo de estas APIs? Espero haberlo leído bien. A ver, sí, tratando de entender que se refiere más a la parte de XHQ, la parte de la exposición que había realizado yo. Evidentemente, para poder importar o para poder tratar toda la información tiene que existir ya en el sistema, bien a través de sensores o a través del historizador o todos los sistemas que hemos comentado que se pueden integrar. Aquella información que no pueda residir o no podamos recoger de manera automática también se puede importar de manera manual. Si tuviéramos valores o órdenes de producción, cualquier otra información que quisiéramos introducir, lo podemos volcar a través de una Excel que lo tenga el sistema para poder explotarlo. Entonces, y si hablamos de otro tipo de tecnologías también, pues estamos pensando en un proceso químico en el cual hay sensores o hay magnitudes que son complejas de determinar, nos podemos apoyar incluso en otra tecnología como es simulación y en base a modelos de alta fidelidad poder llevar a cabo un soft sensing y determinadas magnitudes que no podemos medir en la industria real, poder medirlo sobre un modelo y eso incorporarlo luego a nuestros sistemas también. O sea que disponemos de muchas tecnologías y se pueden complementar para cualquier caso de uso. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, pues con esto ya ajustándonos a los horarios, vamos a dar por finalizado este webinar, agradecer a todos los ponentes y nada más deciros que recibiréis, si no me equivoco, el vídeo con la reproducción, con la grabación íntegra del webinar por si luego queréis verlo más tranquilamente. Gracias a todos y hasta luego.